buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Tengo acá en la mano 1917, el último libro de Martín Cohen, con prólogo de Eduardo Gruner. Y bueno, trata sobre la Revolución Rusa, que este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Hace rato que yo tenía ganas en el programa de tocar este tema, es un aniversario importante. Usted sabe que la Revolución Rusa es un hecho que marcó el siglo XX. Así que vamos a charlar hoy con Gruner, vamos a charlar con Martín Cohen sobre la Revolución del 17. Un pequeño informe y empezamos. Ahí vamos. La Revolución Rusa fue uno de los grandes fenómenos que marcaron el siglo XX y sigue siendo uno de los acontecimientos más discutidos de la historia contemporánea. En febrero de 1917, la primera revolución, inspirada en los principios de la Revolución Francesa, causó la caída del zarismo. Posteriormente, en octubre, el partido bolchevique tomó el poder. Después de la muerte de Lenin, en 1924, asumió Joseph Stalin, cuyo régimen totalitario terminó de asfixiar los ideales. Bueno, acá tengo 1917, nuevo libro de Martín Cohen, sobre justamente el año de la Revolución Rusa, con prólogo de Eduardo Gruner. Están los dos con nosotros. Y yo todo el año pensé, tenemos que hacer un programa, es el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Y este libro nos dio como el puntapié perfecto. En realidad no es un libro, no es un ensayo sobre la Revolución, son pequeñas, no sé, viñetas, reflexiones. No sé cómo lo definirías, Martín. Así como lo definiste vos, y en un punto 1917 queda como la marca o la cifra paradigmática de la revolución. Los textos que lo integran, de todas maneras, claro, son ensayos breves sobre algunos aspectos relacionados con Marx o con Lenin o con Trotsky, o hay algún capítulo sobre Gramsci. En realidad es como el imaginario, el universo del pensamiento y de la lucha del marxismo. Y 1917, a propósito del centenario también, me parecía que de algún modo condensaba todo eso. Así es, y el prólogo de Eduardo, que Eduardo ha trabajado mucho el tema de las vanguardias, ¿no es cierto? Las vanguardias estéticas y su relación con la revolución. Diste un curso en Proa, me acuerdo. Sí. Cuando fue la muestra de Malevich, ¿no? Claro, sí. Claro. Y bueno, yo creo que Martín a su manera sigue hablando de eso. Sí, sigue hablando. Bueno, hay capítulos... En el ejercicio mismo, digamos, de su escritura, ¿no? Seguro, claro. Pero además hay un par de ensayos que están especialmente dedicados, ¿no? Hablas de Mayakovsky, hablas de la relación de Lenin con Gorky, por ejemplo. Exacto. Bueno, es que por una parte... Lenin y Trotsky, yo diría en particular, habilitan esa posibilidad de abordarlos bajo la mirada de estos hombres de acción muy concreta, acción política, acción revolucionaria, que han entablado también una relación muy fuerte con la lectura, con la escritura, con la literatura, con las vanguardias. Digamos, ahí hay un movimiento posible desde la esfera específica de la acción política y de la acción revolucionaria hacia su condición de lectores, hacia su relación con la práctica de la escritura, y al mismo tiempo, en algunas otras partes del libro, el movimiento inverso. Ver cómo, digamos, ciertos escritores, Mayakovsky, para ir a un caso fundamental, pero también Gorky o también André Breton, de qué modo escritores hacen el movimiento desde la literatura respecto de los hombres de la acción revolucionaria. Claro, entonces, pero eso se lleva hasta hoy, es la relación entre intelectuales y política que usted seguirá discutiendo toda la vida. Sin duda, en este caso, pero hay una cosa interesante en lo que dice Martín, que es la diferencia entre los intelectuales que se acercan a la política y los políticos revolucionarios, en este caso, que se interesan por el mundo de la cultura, del arte o de la literatura, ¿no? ¿Cómo vemos hoy? Es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX, ¿no es cierto? La Revolución Rusa, y también uno de los más controvertidos. Claro. ¿Cómo lo vemos desde hoy? ¿Cómo lo ven ustedes, por lo menos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo en la consideración de los medios masivos, ¿no? Digamos, que en general los artículos que se dedicaron al centenario de la Revolución muy a menudo giraban más alrededor de Stalin y del estalinismo que de la propia revolución. Y de alguna manera pretendían
o sacaban las respectivas conclusiones respecto de la revolución A a partir partir de del Stalin. estalinismo, como si el estalinismo de alguna manera y sus desgracias diera el sentido de la revolución de 1917 frente a una perspectiva que más bien contrapone una cosa con la otra, el estalinismo como la traición de la revolución Es del que también se 17. discute eso, si el estalinismo fue una continuidad de Lenin o fue una ruptura, ¿no? Ujú. Ustedes, Bueno, por pero lo en todo caso, Cristina, esto que dice Martín es muy importante porque da cuenta de un viejísimo truco ideológico que es hacer pasar la parte por el todo, ¿no? Entonces pareciera que el estalinismo y la, entre comillas, decadencia posterior, ¿no es cierto?, de ese proyecto originario, invalidara el proyecto como tal. Entonces me parece que hay que desarmar un poco esa, porque uno puede decir, bueno, esa revolución, decirlo como quiera, fracasó, fue derrotada, fue traicionada por el estalinismo, hay muchas interpretaciones de lo que pasó, pero una cosa es decir eso y otra cosa decir si eran buenas las razones por las cuales, o no, las razones por las cuales se hizo esa revolución y si esas razones siguen existiendo. Que esa es Claro. otra. Claro, ese es porque un punto. Martín en su libro, Sí. en algún momento, Sí. dice esta historia continúa, o algo semejante, Claro. ¿no es cierto? Seguro. Es decir, no está completada, evidentemente nunca se terminó de completar. Si partimos desde un principio, en el año 1917, hubo dos revoluciones, ¿no es cierto? La de Sí, febrero y y la de octubre. y la de octubre. ¿Podés un poquito resumir? Bueno, sí, y son tres si agregás 1905, que es el gran prólogo, el gran preámbulo, digamos, donde por primera vez aparece esa absoluta novedad en la historia política, que son los llamados soviets, ¿no? Los consejos de base de obreros, campesinos, soldados, etc. Y en el 17, efectivamente, la revolución en febrero empieza por derrocar al zarismo, ¿no es cierto? La monarquía absoluta, imperial, representada por el zarismo. En un marco estaba la Primera Guerra Mundial. Claro, en el marco de la Primera Guerra Mundial y todo el desastre que eso significaba. Y entonces, en principio, fue pensada o se la consideraba una revolución como la Revolución Francesa, digamos, una revolución Las ideas de la Revolución burguesa. Francesa. De hecho, Liberal, los obreros que salían a la calle cantaban la Marsellesa. La Internacional se cantó en octubre recién. Y entonces, ese es un primer momento de la revolución que Se rápidamente... asume una por la- junta provisional, no sé, un un gobierno gobierno provisional. Más bien de una línea liberal este gobierno. Sí, sí, más bien liberal y más bien derechosa, digamos, Ajá. ¿no es cierto? Burguesa, digamos así. Hasta que, bueno, eso llega a su límite porque no hay una burguesía como la francesa de 1789 capaz de llevar adelante consistentemente ese proyecto y entonces esa revolución que había empezado siendo francesa terminó siendo soviética. Soviética. ¿Querés agregar algo de esto, Martí? Nada, ¿Están de acuerdo? estamos de Sí. acuerdo. Y marcar también respecto de lo que Eduardo decía, cómo interpretar la relación con el estalinismo, incluso más restringidamente si uno quiere, pero ese campo de problemas de la relación con las vanguardias, con la tradición realista, tiene del 17 al 20 y pico una complejidad y una riqueza de tensiones, de conflictos, de vaivenes, sumamente interesante, y para mí fue muy interesante indagarlo, digamos, la relación con Mayakovsky, el futurismo ruso, la mayor afinidad personal que Lenin podía tener con Gorky, Era más bien con Gorky, claro. Era y eventualmente había escrito también sobre Tolstoy, que se jugaba ahí entre una afinidad estética literaria para un líder político que tenía posición estética y literaria, porque era un lector de literatura y había escrito además sobre literatura, textos muy, muy sólidos. Lenin había escrito sobre literatura. Gorky y Ajá. sobre Tolstoy, y al mismo tiempo dado... Trotsky mucho más, por Y supuesto. Trotsky mucho más. Por un lado, en Trotsky, ciertas objeciones que él le plantea y una discusión que abre con la corriente de los formalistas rusos, con toda la complejidad que eso supone y la enorme agudeza de las observaciones de Trotsky que los propios formalistas van a tomar en cuenta en la Unión Soviética en los años 20. La relación compleja de Lenin entre su afinidad personal, su inclinación de lector hacia el realismo literario y al mismo tiempo su apertura a las vanguardias y al futurismo y al propio Mayakovsky. Cuando decimos estalinismo también hablamos de un aplanamiento de toda esa complejidad.
todo ese campo de tensiones, de vaivenes, de una enorme riqueza en algo fundamental que es, por una parte, como vos decías, las relaciones entre intelectuales y política, y en otro plano, la voluntad de la articulación entre vanguardia estética y vanguardia política. El momento en que los artistas dicen, está ocurriendo políticamente eso que nosotros estamos queriendo producir en el arte. ¿Cuándo se rompe eso? En el ¿Con año- Stalin o antes? Y fines Sí. a los años 20, sí, principios de los 30 ya. A principios de los 30 se establece el realismo socialista como doctrina estética oficial. Claro. Y Ya eso- muerto Lenin. Lenin Sí. muere en el 24. Claro, Y ya expulsado Trotsky de la Unión Soviética. claro. Y esto es importante por lo que decía Martín, porque así como se confunde el proyecto revolucionario en su enorme complejidad con la dictadura o el despotismo stalinista, también muchas veces se confunde la cultura y el arte soviéticos con el realismo socialista y se pierde de vista ese primer decenio o quincena de De años. una riqueza impresionante. Es un laboratorio, un hervidero de ideas y de producción fenomenal, ¿no? Lenin vivía en la última época del zarismo, estaba fuera de Rusia, ¿no es cierto? Sí, él vuelve en abril del 17. Vuelve en abril del 17. Estaba en el exilio. En Suiza, creo. En Suiza. Estaba en Suiza. ¿Y dónde estaba Trotsky a todo esto? En ese momento, no, Trotsky en ese momento estaba en Rusia. Estaba en Rusia. O estaba, no me acuerdo, la verdad, No si sé. en ese momento, en el 17. Ya había- sí, él, sí, él ya había volvió vuelto. antes que Sí, él ya había vuelto. Ellos tenían la idea de una revolución a nivel global internacional, ¿no es cierto? De ahí la República Socialista Soviética, no le ponen Rusia en la palabra Rusia. No, pero eso es porque aunan en esa unión, en esa federación, digamos, las nacionalidades, Ucrania, Georgia, Uzbekistán. Pero la idea era un no sé qué. proyecto internacional. Bueno, de instalación no solo era la idea, sino la esperanza. La esperanza, que no por se supuesto. realizó, ¿no? Sí. Ellos confiaban sobre todo en el desarrollo de una revolución similar con sus propias características en Alemania. Sí. Que después de la Primera Guerra, Sí. realmente había una situación social y política muy conflictiva. Esa revolución es ahogada en sangre. Hay que recordar los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y eso deja a la revolución rusa muy aislada. También ahí hay causas objetivas para lo que después se llamó el stalinismo, ¿no? Porque, digamos, era una idea, era una esperanza, también era una necesidad política. Claro. Porque la coexistencia de un proyecto revolucionario con potencias capitalistas tan cercanas, por supuesto que condicionó muchísimo el Claro. desarrollo de la propia revolución. Claro, seguro. Esto que hablábamos de las características de Lenin, que era una persona que hasta había escrito libros y muy cercana a los artistas de vanguardia, etcétera. Nada que ver con Stalin. Stalin se lo consideraba una persona muy limitada intelectualmente. Bueno, lo era. Lo era, ¿no? Pero por eso nadie esperaba que llegara. No por lo visto políticamente, era bien astuto. Pero... Alguna astucia tenía, digo. Sí. Pero era lo opuesto en ese sentido. Sí, incluso pretende, cuando se le ocurre escribir algo en ese terreno, tiene teoría. ¿se le ocurre? Sí, Sí, tiene sí. teoría realmente disparatada, tiene toda una teoría lingüística, Así es. que son verdaderos despropósitos, ¿no? No dejaba de haber ahí su campo Pero- también de tensiones y no dejaba de haber su complejidad, como pasó. Bueno, hace poco Julian Barnes escribió sobre Shostakovich. Sí. Entonces, figuras como Shostakovich o Prokofiev, digo, los músicos, no solamente, digo, también Eisenstein, Sí, pero claro. los músicos, por lo pronto, ¿qué dificultad no iban a tener para expresar a través de la música, un arte no representacional, los mandatos de la doctrina del realismo socialista? Entonces también ahí, digamos, no dejó de transcurrir la relación arte y política durante el estalinismo en términos de No, claro. de conflictos y Claro. y vaivenes Bueno, de hecho, y muchos tensiones. artistas intelectuales fueron a parar a algún campo en Siberia, Sí, cuando sí, no, sí, al claro. paredón. Digamos. Ahora, si pensamos simultáneamente los intelectuales europeos, Jean-Paul Sartre, ¿no? Toda esta discusión ideológica que se provoca y cómo les cuesta tomar distancia del stalinismo. Vos decís que les cuesta a quién. A algunos. Bueno, algunos sí, sí. porque hay muchos, particularmente en Francia y en Italia, hay muchísimos
muy importantes intelectuales que son están directamente vinculados al Partido Comunista, que son los dos partidos comunistas más poderosos de Europa en esos años. No es el caso de Sartre, que nunca estuvo ni afiliado y tuvo sus lindas peleas. Sí se le imputa no haber avisado a tiempo, digamos, cuando él estaba informado sobre los desastres del estalinismo. Él tenía ahí una posición, equivocada o no, de que no quería darle, como se dice, tirar leña al fuego o darle. Pero hay que decir en su descargo que apenas se produce la invasión a Hungría en 1956, se despacha a Sartre con ese libro que se llama El fantasma de Stalin, que es una denuncia así demoledora. Fuerte y directa. Entonces, bueno, sí, uno puede recorrer tesituras y reacciones distintas dentro siempre del campo del marxismo. Sí. Sartre es un caso, Bertolt Brecht tiene un tipo de posicionamiento distinto, los intelectuales de la escuela de Frankfurt tienen un posicionamiento distinto, y entre ellos crítico. No siempre igual. No siempre. Bueno, Ernest Bloch también elige finalmente irse a Alemania Oriental con Brecht, ¿no? Exactamente, igual que Brecht, Adorno, Horkheimer regresan a Frankfurt, a la Alemania Occidental. O sea, hay un espectro de reacciones. En algún caso, digamos, matices, o bastante más que matices, diferencias ideológicas, y en algún punto diferentes modos de concebir algo del orden de la estrategia, porque en definitiva también se jugaba eso. Bueno, Lukács, un personaje semitrágico, podríamos decir, con sus idas y venidas, también con el realismo socialista y demás, ¿no? ¿Cómo se vivió todo eso en la Argentina? La Argentina tuvo un partido... Sí. ¿Ya estaba el Partido Comunista Argentino? En el año de la Revolución. Se conforma después. Se conforma después. Se conforma a partir de, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Una ruptura que tuvo el Partido Socialista, ¿no? Bueno, sí, el Partido Comunista Argentino tuvo su cierta fortaleza. Me resulta incómodo hablar porque a mí no me gusta nada el Partido Comunista Argentino ni su historia, ¿no? Creo que en general se equivocó mucho. A veces por malas razones. Se equivocó en el 46, por ejemplo, ¿no es cierto? También en su consideración y hay que recordar que durante décadas el líder del Partido Comunista Argentino, Victorio Codovila, fue uno de los principales responsables en la Guerra Civil Española de la persecución y matanza de muchos anarquistas, trotskistas del POM, el padre de Anaïs Nin, por ejemplo, Andrés Nin, ¿no? En esas internas estuvo eso muy mezclado. Eso se puede ver muy bien en una hermosa película de Ken Loach que se llama Tierra y Libertad. Ahí se ve muy bien todos esos conflictos. ¿Y el rol de Codevila? Claro, bueno, no aparece él directamente, pero es el conflicto. Pero es ese conflicto. Entonces, sí, siempre hubo esa ambigüedad, digamos, ¿no? Que supone también en qué plano exactamente inscribís cada núcleo de estos conflictos, porque en definitiva son planos de conflictos al interior de un campo que se define como revolucionario. Claro. En una disputa, en una discusión sobre cómo, digamos, desarrollar esa revolución y con qué estrategias respecto de otro plano posible de la discusión. Seguro. Que es un contexto como el nuestro de un giro conservador muy marcado. Eso supone otro plano de discusión en cuanto a un proyecto revolucionario y otras alternativas políticas. Si uno mira los principios de los inicios de la revolución, eran de vanguardia inclusive para hoy. Por ejemplo, temas estuve leyendo como respecto a la emancipación de la mujer. Sí, la Kollontai, claro, Alejandra Kollontai, que es la gran abanderada en 1917, incluso peleándose con Lenin, que hizo mucha bolilla no le daba, el aborto libre, la libre unión, digamos, sin necesidad de casamiento. Por eso pensemos que era 1917 todo esto, claro, ¿no? Claro, pero por eso digo, esto que decíamos, en todos los terrenos se produjo por lo menos el deseo revolucionario de un cambio profundo, ¿no? Sí, una transformación de la sociedad y de la vida, digamos, tan fuerte en la expresión y a la vez tan simple como esto. ¿Se podía decir que era utópica?
Bueno, depende en qué acepción digamos utopía, A ver. porque a veces, según los matices o las inflexiones con que se dio utopía, a veces se habla de utopía como lo imposible, y la revolución del 17 más bien marcaría lo contrario. En todo caso, pasaríamos a pensar en esos momentos en los que aquello que parecería utópico puede llegar a realizarse. Digo, porque incluso en el campo del marxismo la definición de socialismo utópico tiene que ver precisamente Es con... peyorativa es o peyorativa. crítica, digamos, sí. Absolutamente. Frente a una implementación fundamentada y de una práctica política más concreta, utopía, la idea de socialismo utópico efectivamente es objetada. Pero si lo tomamos en otra acepción, que es que aquello que parece imposible se convierta en posible, entonces yo diría que sí. Eduardo decía al principio, este tema no está cerrado. El tema del 17 de la Revolución Rusa no está Y claro, cerrado. porque nunca fue completada esa revolución. Completada, quiero decir, en términos de sus objetivos originarios, ¿no? Por lo que decía Eduardo es en un una principio. cuestión abierta, Claro. lo cual no quiere decir que un siglo después se puede pensar de la misma manera, hacerla de la misma manera, ni, por supuesto que ha cambiado mucho la realidad social y política. Pero me refiero a los deseos auténticos que justificaban la búsqueda de esa transformación profunda, ¿no? Y eso... El mundo, en términos comparativos, es mucho más injusto hoy que en 1917. Si La pensamos lo que distancia- era el zarismo, vos decís, Eduardo. No, pero me refiero al caso ruso en particular. Digo, el mundo en general era mucho más injusto, digo, ¿en qué sentido? En que es mucho más grande la brecha entre los 8 nombres más ricos del planeta y los 4.000 millones de personas que todos sumados no logran ganar lo que esos 8 hombres más ricos del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, siguen totalmente abiertas las causas por las cuales se puede... Yo, recuerdo haber visitado el Palacio de Versalles con el hijo de mi compañera actual, un hijo de un matrimonio anterior, que cuando vio eso, tenía, no sé, 14 años, dijo, ahora entiendo por qué se hizo una revolución acá, ¿no? Bueno, digo, algo tan simple como eso, Sí. o cosas tan simples como las que recoge Martín en su libro, pequeños detalles, donde se cuela ese telón de fondo, Claro. digamos, de por qué se pudo hacer, digamos, eso, más allá de lo que pasó después, que siempre es indeterminable, porque la historia pasa cualquier cantidad de cosas que uno hubiera deseado que no pasaran, pero bueno, Pasaron. pero insisto en que no está cerrada la discusión sobre esto. Sobre Por tanto. eso la estamos haciendo acá, por eso existe este librito y tantos otros, ¿no es cierto? Tocando el punto de lo que decía Eduardo, digamos, no haciendo en 1917 una especie de mitificación No, cristalizada o claro, caprichosa. eso pasó, es un Tocando hecho. concretamente los motivos, digamos, que volvieron necesarios o que digamos, hicieron surgir la ambición de una transformación social. Esos motivos y esas condiciones no solo perduran, sino que, como decía Eduardo, se agravaron. Se agravaron. Yo sin duda. lo ejemplifico, tengo 2 minutos Sí, más, claro. siempre con lo siguiente, ¿no? Porque se habla del fracaso de esa revolución. Entonces yo tengo una teoría sobre el fracaso, que te la voy a endilgar a los televidentes, que está basada en 2 frases que a mí siempre me interesaron mucho. Una es de Faulkner, que dice en una entrevista famosa, le dice al periodista que lo está entrevistando, no se vaya a creer usted que es tan fácil fracasar. A mí al principio me costó mucho y después me fue saliendo cada vez mejor. Y aprendiendo. ¿No? Y Orson Welles, que dice, yo empecé de muy arriba y tuve que trabajar mucho para llegar al fondo. Porque empezó por el ciudadano, imagínate. Claro. Después, ¿qué hace? A los Sí. 24 años. ¿Y qué quiero? Acá qué- también, qué- altos ideales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que el acento está puesto en el esfuerzo, en el trabajo, Sí. y no en el... No es una teoría resultadista, como dirían los futboleros, ¿viste? Ajá. Sino que hay razones para jugar y tratar de hacerlo lo mejor posible, y sí, podés fracasar, claro. Señores, 1917, el libro de Martín Coan. Usted lo tiene, está en este momento disponible. ¿Qué otros libros recomiendan? Y con esto ya nos vamos para el que quiera ahondar, el que quiera seguir leyendo sobre la Revolución Rusa.
Ahí, por eso digo. Hay mucha bibliografía, pero bueno. Bueno, se acaba de traducir al castellano, si no me equivoco, un libro bien lindo que se llama Octubre, Ajá. de China Meibiel, es el nombre. Es un libro relativamente breve, pero donde está muy inteligentemente condensados los principales problemas que estuvieron en juego ahí y los acontecimientos Sí. y procesos que se dieron en ese año. Y por supuesto, el clásico de toda la vida es el 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? De John Reed, que John acaba de Reed, ser reeditado. que Fue acaba de ser reeditado. reeditado. En el Ah. Instituto de Pensamiento Socialista, que viene Así es. sacando varios volúmenes sobre la Ajá. revolución, textos de Trotsky, Bueno, todos esos y la libros. historia de la Revolución Rusa de Así. Trotsky, que es otro clásico, más Sin allá duda. de la posición política, ya a esta altura es un clásico sobre el tema. Les agradezco mucho haber venido. Por favor, gracias a Supongo vos. que mucha gente va a querer seguir leyendo sobre todo esto y bueno, Esperemos. recomendar estos textos y acuérdese del de Martín Coban. Es muy lindo porque hay detalles contados, que hay una lapicera de quién es de Trotsky la lapicera. De Sí. Lenin reclamando O una de lapicera. Lenin. Lenin reclamando las la plumas secretaria. inglesas. Sí, bueno, todas esas cosas son como viñetas, ¿no? Así es. Muchas gracias a A los vos. dos. A vos.